¿Qué sabes de los acuerdos de paz? According to peace for government here in Salvadorian is before, but 1999 must be. Se realizaron después de un grave conflicto aquí en el país. El acto de la guerra es el acto más horroroso que puede cometer el ser humano. Everywhere, for the one political, to the arena, to the FMLN, the políticos, they've been working for I don't know what though. Pues sé mucho de la historia y el conflicto que se vivió en el país, ¿verdad? Tuvo que llegar a esos niveles de horror, tiene que haber sido durísimo, causó mucho dolor, mucha tragedia. Y sé que los acuerdos se hicieron en el 92. Que no fueron hechos aquí, sino en el extranjero. Y creo que vinieron a fortalecerle, a darle más fortalecimiento a la democracia de aquí de El Salvador. Y que a raíz de eso surgieron algunos partidos políticos y se supone que sirvieron para la paz. Pues qué bueno, ¿verdad? Yo veo muchas banderas, yo he visto casas que tienen hasta 2 banderas al mismo tiempo. Yo lo he visto, o sea, en la misma casa, en el mismo hogar, tienen una del FMLN y una de Arena, ¿verdad? Entonces, por mí está bien porque hay más fraternidad, ¿verdad? O sea, a pesar de que sean de un partido u otro, La guerra pues... marxista en El Salvador no tiene futuro. Tenemos la obligación histórica de terminar con esa guerra y lo haremos por los medios que la misma democracia provee. Y se hicieron reformas también en el sistema electoral, en el sistema judicial, aunque no significaron una transformación de la estructura económica social. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la República fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el primer encuentro directo precisamente el día en que se firma la paz. En general, yo creo que hay que buscar un nuevo pacto social. Este país no funciona con los recursos que tiene, ni con las instituciones que tiene, para cumplir con los derechos básicos de la ciudadanía. En nuestro país, la violencia está erradicada. No solo por lo que está ocurriendo en estos momentos que se puede medir, sobre todo pues por el número de muertos que hay cada día. Aquí tengo un informe de Guardian, por ejemplo, que habla de 20 a 30 diarios. Es posible que incluso más, es decir, no solo la gravedad por lo que está ocurriendo de muertes, de asesinatos, de represión, de operativos, de cateos, sino porque se ve... Yo creo que los acuerdos de paz primero han sido un hito, todo el mundo lo dice, pero además es real en la historia salvadoreña, porque es la primera gran solución de un gran conflicto por la vía del diálogo en vez de por la vía de la fuerza. A ese acuerdo se llega fundamentalmente por una serie de factores nacionales, ¿verdad? El balance práctico empate que había y que podía prolongarse por muchos años, ¿verdad? Y que implica un problema en aquel entonces para un programa económico que quería implementar el gobierno de Arena, el primer gobierno de Arena, ¿verdad? Que es el que va a comenzar con las reformas de corte neoliberal, que para ser exitosas requerían la pacificación del país. Bueno, los acuerdos de paz se cumplieron en gran medida en el tema económico, político, en el tema político sobre todo, que era su esencia, porque la esencia de los acuerdos era que la Fuerza Armada saliera del control del Estado, fuera a los cuarteles y que el FMLN se desmovilizara. Ese era como el objetivo principal, entregar a las armas y se incorporara como fuerza política a la vida nacional. En ese punto los acuerdos creo que lograron su cometido, ¿verdad? Porque a la Fuerza Armada se le quitaron las funciones constitucionales que tenía y se disolvieron sus batallones élite, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, se creó la Policía Nacional Civil. Hay toda una serie de componentes que yo creo que se cumplieron adecuadamente, pero hay otros que realmente no. Por ejemplo,
el tema de la lucha contra la impunidad, que es parte de los acuerdos de paz, ese no se ha cumplido. A los hombres del ejército y en concreto a las bases. Mi hijo es Salvador Mendoza y Abelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza. Son 4 desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Mi hijo Víctor Manuel Sánchez fue capturado el 12 de octubre del 75. Mi hijo, él se llama Noé Nuncio Sánchez. Desapareció el 28 de octubre de 1977. Se hicieron reformas también en el sistema electoral, en el sistema judicial, que fueron positivas. Es decir, abrieron un proceso, digamos, de democratización en el país, aunque no significaron una transformación de la estructura económica y social, porque tampoco el contenido de los acuerdos daba para eso. Bueno, ya han pasado más de 2 décadas de la firma de los acuerdos y en cierta forma con las elecciones yo diría de 2009, que se dio la alternancia en el gobierno, y ya las elecciones de 2012, de 2014, vienen como a sellar la transición, digamos, hacia una nueva etapa en la vida política del país. Ya no es, digamos, aquello de estar pendiente por el cumplimiento de los acuerdos, sino más bien estamos ante nuevas problemáticas. Durante la guerra lo único que había ese fuego cruzado entre la Fuerza Armada y la guerrilla. Ahora es totalmente diferente porque quienes están sufriendo las consecuencias es la población civil. That guy is not in peace. The little boy is not in peace. He had problems for family problem or government problem because the economic is not enough to bring the food to his house. Sí hemos quedado mal, pues por el desempleo, ¿verdad? Porque no hay atención para la gente que tiene su puestecito pequeño, ¿verdad? Hay muchos factores. Tanto joven que anda en la calle sin trabajo, tanto hombre adulto mayor que por ellos el país está como está. Si no hubiera sido todos estos hombres viejos y mujeres viejas, el país no estuviera como está. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de los participantes directos? Y supuestamente para que la economía comience a trabajar mejor. Todavía no lo hemos logrado porque tenemos nuevos problemas. Solo belleza, dólar. Venga. Y teníamos un país, cuando terminó la guerra, donde el sector principal de la economía era el comercio. Sobre todo el comercio importador, financiado en gran medida por remesas familiares. Ya las remesas eran grandes. Cuando termina la guerra, las remesas generan más dólares en el país que el café. Y el algodón había prácticamente desaparecido como cultivo. Entonces había un cambio de modelo
que se profundizó luego en los 20 años de gobierno de Arena. En estos acuerdos había un capítulo, un tema referido a lo económico y social, que es, digamos, el que más deudas o déficit de implementación tuvo, y que en cierta forma pues se explica porque lo principal para las dos partes, pero especialmente para el FMLN, era la transformación política del país, pensando que posteriormente se podía llevar adelante un esfuerzo de reforma económica que ahora, cuando están en el gobierno, se dan cuenta que no es tan fácil. Hasta cierto punto, porque hay concentración de la riqueza, hay pobreza, ya no está el tema agrario, que era uno de los temas más graves de los años 70, 60, la gran concentración de la tierra y la presión del campesinado. Ha habido una emigración muy grande hacia la ciudad, hacia el exterior, entonces la conflictividad social en el campo bajó. Los esfuerzos que ha habido, bueno, pues hubo una reunión del Foro Económico Social, ¿verdad? Y después los dos puntos de la historia de El Salvador que yo considero que se acercaron a ese diálogo sobre la realidad y la problemática económica y social fueron el Plan de Nación que organizó Calderón Sol y el Consejo Económico Social que organizó Mauricio Funes. Pero en cierta forma en el gobierno estaban representados los intereses empresariales. Y eso en principio porque el presidente de la República entonces era un importante empresario salvadoreño. El siguiente gobierno, el que le toca prácticamente implementar los acuerdos, también tiene un presidente que es de la élite empresarial salvadoreña. Eso quiere decir que en cierta forma los intereses empresariales estaban siendo protegidos con el proceso de diálogo, negociación e implementación de los acuerdos. Durante el gobierno de Arena se privatizaron 33 empresas. En los 4 gobiernos se hizo una reforma tributaria a favor de los ricos, le quitaron a los cafetaleros los impuestos, a los exportadores de azúcar, el impuesto a la propiedad también fue eliminado y se redujo el impuesto sobre la ganancia de las empresas de 35 a 25. Y para que el Estado recaudara se puso el IVA, con un 10% con Cristiani, se elevó a 13 con Calderón Sol y se extendió a muchos productos de la canasta básica y la medicina, los lácteos, etc. Y estamos ahora ante nuevos desafíos que tienen que ver fundamentalmente con temas de seguridad, la seguridad de los ciudadanos y con el tema de el estancamiento, digamos, de la economía y la falta de oportunidades para jóvenes para encontrar trabajo, la falta de oportunidad para las familias para encontrar ingresos, empleos dignos. Vemos desigualdades que nos parecen naturales, incluso gente importante, intelectual, miembros de tanques de pensamiento dicen que la desigualdad es natural, ¿verdad? Nunca es natural la desigualdad en el campo de la igual dignidad de la persona humana, ¿verdad? Pero sí, en el país sigue habiendo una concentración de la riqueza en manos de la oligarquía y mucha pobreza, mucha exclusión social, todavía una parte de la población muy excluida, que por cierto menos que hace 5 años, porque con el gobierno anterior, el de Mauricio Funes y el FMLN, se redujo la pobreza de 40 a 29% de los hogares, mejoró la distribución, pero hay mucho que hacer en ese terreno. Yo creo que podemos diferenciar varios tipos, ¿verdad? Hay polarización social cuando hablamos de una distribución desigual del ingreso fundamentalmente, en donde los que tienen más ingresos concentran una mayor proporción de los ingresos nacionales frente a los que tienen menores ingresos. Entonces se produce lo que se llama la
inequidad o la desigualdad social. Por ejemplo, el salario mínimo muy bajo. Las leyes se cumplen para unos y para otros no. Entre los $240 que gana el sector servicios y los 114 que gana el del trabajador agropecuario, hay una diferencia muy grande. Los que trabajan están siendo explotados a morir, especialmente las mujeres de la zona franca. Las agarran como que fueran animales de carga, pagándoles un salario risible, y eso no debería de ser así. Ahora, el empresario, en lugar de pensar en no aumentar el salario, debería de pensar en mejorar la producción y a través de un mayor rendimiento de los trabajadores y de la producción, tener derecho a una ganancia mayor para él y un poco más para el trabajador, porque no vamos a pedir lo que no es posible, pero sí lo que se puede hacer. Yo pienso que habría que modificarlos, porque ya 23 años, o sea, aquel tiempo ya pasó, ¿verdad? Y ahora ya estamos viviendo otra época. Se deben de hacer unos segundos acuerdos, pero tomando en cuenta las opiniones de todos. Hay que limpiar unos, borrar otros y cambiar la página. La gente siempre sigue viviendo en el pasado, no ven un paso hacia el futuro. Y si no ven hacia el futuro, vamos a seguir en el pasado, en ese pasado de conflicto, de muerte y de todo. O sea. Porque aquí siempre opinan los mismos y se hace lo que dicen los que opinaron. Y el resto que opinó no se dice ni se hace. Yo creo que ha habido avances en la legislación. La legislación de protección de menor, la legislación en favor de la mujer, los tribunales familiares, después todo el avance de legislación, la ley de acceso a la información pública y la transparencia. En términos de funcionamiento de instituciones, aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Hay instituciones que se encargan de la parte más formal. Después ha habido avances menores en la institucionalización, porque se dan leyes y se ponen instituciones. Deberíamos de hacer un análisis de entre todas las leyes que se han aprobado, reformas legales que se hayan hecho, desde los acuerdos de paz hasta la fecha. ¿Cuántas de esas han tenido resultados positivos para los sectores más precarios o que en condiciones más precarias del país? En general, yo creo que hay que buscar un nuevo pacto social. Es decir, este país no funciona, es decir, con los recursos que tiene, ni con las instituciones que tiene, para cumplir con los derechos básicos de la ciudadanía. La distribución del ingreso, que se inició en el gobierno anterior, aquí hay un grupito que tiene mucho dinero y mucha gente que no tiene mucho, o que tiene muy poco. La riqueza está concentrada, tanto los medios de producción como el dinero, en una cúpula que controla la mayor parte. Entonces hay que darle más ingreso a la población. ¿Qué factores pueden contribuir, tanto locales como internacionales, a una segunda agenda de reforma política y de reforma económica, ¿verdad? Pero lo que no está claro, quiénes son
¿Cuáles serían ahora las partes? Antes estaba claro el gobierno y el FMLN. Ahora, uno puede decir, eso es lento y es ideal, de acuerdo. Mientras eso no llega, yo creo que hay que enfrentar y saber seleccionar, ¿verdad? Es decir, una serie de causas que realmente pueden movilizar a la ciudadanía. Ahora siempre se habla del gobierno, los empresarios y los eternos ausentes de todas estas negociaciones, tanto antes como ahora, son los trabajadores. Aquí los problemas ya no son de la derecha ni de la izquierda. Los problemas son de todos los salvadoreños, ricos y pobres. Hay que escuchar a las personas jóvenes. Hay que escuchar a los nuevos talentos y los bichos y las bichas tienen una gran cabeza brillante. Ignoramos de que si nos uniéramos en vez de debatir unos contra otros, si nos uniéramos. Si usted conversa con un bicho, ese bicho a usted lo va a dejar con la boca abierta de ver el sentido que él tiene del país. Sí, yo creo que hacer acuerdos, vaya, por ejemplo, que ahorita la derecha y la izquierda siempre están peleando, si estuvieran un poquito más de acuerdo, llegaríamos a ser un país diferente. Hay que hacer un cambio generacional, fuera todos los que ya participaron, que vengan otras mentes, que lo hagan como lo han hecho los anteriores, o mejor, o si ustedes quieren peor, pero que no sean los mismos, que en realidad merezcamos respirar democracia. El país no avanza porque todos nos estancamos, todos nos sentamos a ver qué hace aquel. Ya no seamos espectadores, seamos protagonistas de cambio, pero empecemos por nuestra propia familia, por nuestra propia casa, por nuestra propia comunidad. Seamos generadores de cambio, porque así va a avanzar nuestro